observan y escuchan. ¿Se escucha? Sí. ¿Observan? Sí, profesora. Sí, Miss. No finjas que ya lo sé todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a darme a tus sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Soy del estilo, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Ahora entrégate, si lloro tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Te respeta y nació para ti, niña de mi vida. Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Yo aquí fui el escogido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Y es que hasta mi vida te doy. Ya entrégate, si yo no tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, mi linda querida. Ya no llores, no me importa tu pasado. Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado. Te enseñaré que eso no es todo en el amor. Tu sentimiento a mí por dentro y nada me ha pasado. Para una sola persona, si la vida tiene tantas cosas bellas. Adolescentes. No llores, niña. No sientas que se te acaba la vida. No tienes la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe y vive, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Como aguinaldo, tu color por mis penas. Eres la cosa más bella, mi alma es toda tuya. Olvida esto, de verdad te lo pido. Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente. Adolescentes. Sí, Miss, ahora visualiza la pantalla. Gracias, muy amable. A ver, son dos conceptos que por didáctica se han separado, pero en el cotidiano de nuestra existencia las vivimos en manera simultánea. Por ejemplo, ustedes el día de hoy se han levantado
a una hora determinada y al tocar la piel de su cuerpo, dice, uy, he sudado mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo llegan a esa conclusión de que que su cuerpo está sudado? Porque se han tocado, sus huellas han identificado, por ejemplo, que hay sudor. ¿Y cómo saben qué es sudor? Porque tocan su piel, llevan esa información a su olfato y determinan que hay un olor medio saladito. Algunos experimentan más, llevan la huella hacia su lengua y dicen, está salado, uy, he sudado mucho. Y de frente se van a la ducha a bañarse. Otra sensación gratificante cuando el agua cae sobre nuestro cuerpo y va cayendo esa sensación de calor que hay en el cuerpo y sentimos nuestra piel fresca cada vez que la jabonamos, nos lavamos el cabello y la toalla cuando la friccionamos en la piel por todo nuestro cuerpo. Es mucha información a nivel sensorial. Y eso nos lleva a formular una percepción, como por ejemplo, salir de la ducha contentos, con una sonrisa de oreja a oreja, o tal vez un poco incómodos porque no nos permitieron terminar de disfrutar nuestro baño porque alguien está ahí, ¡ay, apúrate! ¡Ay, apúrate! ¡Espérate! ¿No? Salimos medios fastidiados porque no nos permitieron disfrutar de nuestra ducha. Entonces, jóvenes, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es sensación, percepción y memoria. Haciendo uso de su memoria y de su percepción, yo les invito a que me digan qué raro observan en esta imagen. ¿Qué es lo que no hay? No puedo leer en el chat porque estoy compartiendo pantalla, pero me gustaría que ustedes puedan abrir su micro y me informen qué es lo que observan ustedes. Las pestañas y los labios. Las pestañas y el labio. Ya. Están al revés, digo yo. Ajá, correcto, están al revés. ¿Y por qué ustedes han llegado a esa conclusión de que están los ojos y la boca al revés? Y no es así, y no son así los ojos y la boca de esa mujer. A ver. Uno porque el delineado, o sea, porque las pestañas no van ahí, pues van arriba. Y el otro porque la parte más hinchada de nuestra boca está en la parte inferior. Claro, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos un marco referencial de rostro en nuestra memoria. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Los ojos mandaron la información, nuestro cerebro procesó la información, buscó la imagen de un rostro normal, adecuado, y nos llevó a decir esto que ustedes acaban de decir, que no es correcto, porque los ojos y la boca lo tienen invertidos. Por eso que esta es una ilusión, no es una alucinación, porque hay una percepción que ha sido inducida para que una sensación para que la podamos interpretar de ese modo. La siguiente imagen. Alguno dirá, ay, profesora, ¿por qué esa imagen? Mejor una calata. Otra señorita me ha dicho, está buena, pero otra mejor hubiera sido. Sus pensamientos jóvenes con respecto a este estímulo, yo sé que es variado, pero esos pensamientos son producto de la percepción, porque va a depender de la información que ustedes tengan con respecto a esta actriz, ¿no? Que ahora asume el rol protagónico de una serie llamada La Mujer Maravilla, que no llega, yo por ejemplo ahorita lo que voy a expresar es una percepción, que no le llega a los zapatos de Linda Carter, que fue el prototipo de Mujer Maravilla en la década de los 80. Pero nadie es igual a otro ser humano porque somos únicos e irrepetibles. Y la tercera imagen, yo quiero que ustedes
me comenten qué es lo que observan de plano, qué es lo que se observa. Uno de que parece que la chica no tiene ropa. Exacto, ¿no? Parece que estuviera desnuda. Y yo les pregunto, ¿eso que parece que estuviera desnuda es porque sus ojos mandaron la información como sensación o lo que ustedes están respondiendo es producto de la percepción? De la percepción. De la percepción. Correcto. ¿Por qué? Porque en nuestra memoria hay información de cuerpos desnudos, delgados, perfectos, con rollito, sin rollito, ¿no? Pero quien llegó a esta conclusión fue nuestro cerebro. La ubicación, ¿no?, de estas figuras en esta fotografía conlleva o conduce a nuestro cerebro a que interprete que, por ejemplo, el brazo, mirándolo así de frente, sería el brazo derecho de esta mujer con vestido negro con franja blanca. Su brazo ha permitido que sea ubicado debajo del mentón, debajo de la mano de la chica que está detrás de ella, y nuestro cerebro ha interpretado que la chica está desnuda. Inclusive podemos llegar a sostener que se ve el borde de un seno, que se observa, por ejemplo, la ingle, y que por ahí hay unos vellitos púbicos, cuando en realidad no es así. Lo único que hay es el brazo de esta mujer, que es el brazo gordito de esta mujer, y que por posición nuestro cerebro lo interpreta como que la chica que está detrás de ella está desnuda. Entonces, jóvenes, si nosotros sumamos sensaciones y percepciones, vamos a desarrollar interpretaciones o percepciones que van a ser positivas o negativas dependiendo de cómo sea nuestro bagaje cultural, de cómo sea nuestro nivel de cultura. Porque la percepción como parte de otros procesos es fundamental. ¿Qué es la sensación? Es un proceso psicológico, pero a su vez tiene que ver con el aspecto físico. ¿Por qué? Porque va a permitir estudiar cómo el organismo capta de manera aislada cualidades, características de los objetos, de las personas, de las situaciones que puedan estar alrededor nuestro a través de los receptores sensoriales. Y es a nivel del cerebro donde se va a dar la transducción o la conversión de este estímulo en un impulso nervioso. Tenemos 3 modalidades de sensaciones. Las estereoceptivas. Una sensación estereoceptiva es, por ejemplo, un dolor de muela. Una sensación estereoceptiva es cuando estás en el carro y alguien con el codo mueve tu cabello y tú dices, oiga, ¿qué le pasa? Y luego nos acomodamos el cabello. Esa es una sensación estereoceptiva. Una sensación estereoceptiva también es un beso, por ejemplo. Que tú le sumes otros elementos y formes una percepción a través de esa sensación de beso de la persona que te da, bueno, es distinto. Pero como sensación, es una sensación estereoceptiva porque está asociada a un receptor que va a recibir esa información. Entonces, tenemos que la visión, la sensación de la visión, tiene su foco receptor en los bastones y los conos, y donde se hace la transducción o esta conversión de energía en la corteza cerebral sensitiva occipital. La audición. En una de las tantas conferencias que existen en YouTube del fallecido
Miguel Ángel Cornejo, hay una que se llama Hombre, Mujer, Mujer, Hombre. Y parte de su exposición, él describe, ¿no? Tomando como referencia los aportes de la antropología, de la sociología, inclusive hasta de la arqueología, sobre cómo es que el ser humano ha ido evolucionando. Y hacía mención Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, que las mujeres somos más auditivas, que a las mujeres nos gusta mucho escuchar, ¿no? Que somos más a través de la audición, podemos estimular el cerebro, y una vez que el cerebro está estimulado, Miguel Ángel Cornejo decía, textualmente lo voy a decir, la puerta de abajo se abre. Así decía mis cuates, ¿no? Cuando hizo la exposición. Mis cuates ya saben, a hablar bonito para que la puerta de abajo se abra. Y él decía que en cambio los hombres no son mucho de audición, los hombres son más de mirar, son visuales. Todo entra a través de los ojos. No sé si eso es cierto, pero en el caso de la audición, los receptores de este tipo de ondas sonoras que llegan a nuestro pabellón auricular son las células pilosas ciliadas, es decir, en los fonorreceptores, donde se hace la transducción en la corteza cerebral sensitiva, pero en el lado temporal. El olfato y el gusto. Fíjense cuál es el poder de estas dos sensaciones que van hermanadas. Una depende de la otra. Si no reconozco el olor, no voy a saber diferenciar ese olor, convertirlo en sabor. Inclusive, para determinar si tú tenías COVID en el 2021, te preguntaban si podías diferenciar olores o si podías diferenciar sabores. Si no podías ni lo uno ni lo otro, ese era un indicador que estabas en proceso o eras candidata para tener COVID y te mandaban, bueno, a hacerte el descarte, solamente ante la ausencia de olfato y de gusto. Ambas sensaciones desmenuzan elementos químicos que se obtienen en el aire, en el caso del olfato, y del gusto en la saliva. En el caso del olfato, se estimulan esos quimiorreceptores o esos restos químicos que están en el aire, en el epitelio olfatorio, y se hace la transducción, es decir, la conversión de impulso nervioso olfatorio en la corteza cerebral del lado temporal y también en parte del sistema límbico. En el gusto, son nuestras papilas las que van a determinar qué es dulce, qué es salado, qué es agrio, qué es ácido, y la emoción, ¿no? La respuesta emocional de la repulsión a través del gusto. Si no, yo los invito a que recuerden tal vez una experiencia parecida, ¿no? Que ustedes están con hambre y observan que encima de la refrigeradora hay una bolsa de pan. La abren y encuentran un pan relativamente blandito, porque los demás ya están duros. Entonces, sacan ese pan blandito, abren su refrigeradora y encuentran que hay mantequilla, hay mermelada y hay queso, pero el queso no les gusta. Entonces, se van por la mermelada y la mantequilla. Abren el pan y una vez que el pan lo tienen cerca de su olfato empieza a... Dice, alerta, alerta, alerta. El olor estimuló el epitelio olfatorio y ustedes reparan en ese pan y se dan cuenta que ese pan aparentemente en la parte de arriba no tiene nada, pero en la parte posterior tiene una mancha verde. ¿Qué va a suceder? Se va a producir la repulsión, el asco y lo van a tirar al suelo. Entonces, jóvenes,
tanto el olfato como el gusto. Imagínense que no se hubieran dado cuenta o que están resfriados y no perciben el olor de ese pan que está con hongo y se meten, dan un mordisco y empiezan a mascar y decir, qué rico, qué rico, qué rico, cuando en realidad ese pan está lleno de hongo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Su sistema digestivo va a responder de manera inmediata. Entonces, el gusto, a través de las papilas gustativas, identifica, ¿no?, sabores que van a formar sensaciones y percepciones. ¿Dónde se hace la transducción? En la corteza sensitiva parietal. El tacto, el órgano o parte de nuestra humanidad más enorme. Respiramos por la piel. Se dice que la piel es el segundo órgano sexual más importante que tenemos, porque a través de ella sentimos muchas sensaciones asociadas a nuestra sexualidad. En el caso de la diapositiva, tenemos básicamente los mecanorreceptores. ¿Qué son los mecanorreceptores? Son corpúsculos que van a manifestar o van a sentir sensaciones, como en el caso de Meissner, suaves, ¿no? El roce de nuestras yemas en la mejilla, por ejemplo, cuando retiramos el cabello de nuestra frente y lo hacemos suavecito, ¿qué receptor se estimula? Meissner. Cuando nos colocamos nuestra ropa interior y la sentimos en el cuerpo, Meissner. Cuando por A o B, en el caso de nosotras las chicas, ¿no?, nos ponemos el brasier y sentimos medio raro, Meissner es el que responde, estimula nuestra respuesta a revisar por qué nos sentimos bien nuestro brasier. Asumo que también debe ser algo parecido con los varones al momento de colocarse su ropa interior y tal vez muy apurados dejaron parte de su genitalidad fuera del calzoncillo, ¿no? Eso es producto de Meissner. Pacini es corpúsculo grueso, tosco, presión, ¿no? Sabemos cuando nos dan un apretón fuerte y emitimos una percepción, oye, me vas a romper la mano, suéltame, ¿no? O soltamos de frente, no, eres muy tosco, me aprietas mucho. Ahí respondió Pacini. Los termorreceptores, lo que comentaba hace un momento atrás con sus compañeros del aula 8, ¿no? Los corpúsculos de Krauss y de Ruffini. En el caso de Ruffini, yo les comenté la experiencia, ¿no? Yo estoy en una habitación, ¿no?, donde toda la mañana ha recibido la luz solar. Y a esta hora de la tarde, después de las 4, yo ingresé a la habitación y estaba caliente, caliente, caliente. La sensación térmica del cuarto era mayor a la que poseía mi cuerpo y empecé a sudar, hasta que llegó el momento en que sentí mi garganta seca porque el agua que estaba perdiendo para tratar de equilibrar la temperatura fue mayor, ¿no? Entonces los termorreceptores nos permiten identificar cuando es frío, cuando hay calor. Y los nociceptores, que son las terminaciones libres que están asociadas al dolor, ¿no? Masticar de manera muy rápida nos puede llevar, por ejemplo, a hacer una mordida a la parte interna de nuestra mejilla o nuestra lengua, y de hecho nos va a doler. ¿Quién desarrolló esa sensación? Las terminaciones nerviosas libres. Pelamos una manzana y el cuchillo llega a nuestra yema y hace y lacera la yema, nociceptores. Un pisotón con un zapato de taco delgado, terminaciones nerviosas, nociceptores. ¿Dónde se hace la transducción? ¿Dónde se generan las respuestas, ¿no?, que llegan al cerebro por la vía aferente y salen del cerebro por la vía eferente? En el caso del tacto, la corteza sensitiva parietal.
La segunda modalidad son las sensaciones propioceptivas. Disculpen. Las sensaciones de orientación y equilibrio y las kinestésicas, que están asociadas las tres en orientación, equilibrio y el uso de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, donde se hace la recepción de este tipo de sensaciones. En el caso de orientación y equilibrio, las células ciliadas de los sacos vestibulares, que está en el oído interno. En el caso de los músculos, el uso muscular, donde se hace la conversión de este tipo de energía, este tipo de sensaciones a nivel cerebral en la corteza sensitiva parietal, en ambos casos, para la orientación, el equilibrio y las sensaciones kinestésicas. Por ejemplo, hoy día ustedes después de las 8 o después de las 10 de la noche dicen, un momento, stop, voy a salir a dar una vuelta. Y se ponen su short lo más cómodo posible y se van con sus chancletas o sus sandalias a dar una vuelta por alrededor de su casa. Caminando por la vereda, su sandalia tropieza con el borde, ¿no? Con la hendidura que hay en la vereda. ¿Qué es lo que va a suceder? Su cuerpo, todo su cuerpo va a entrar en desorden, pero son estas células, ¿no?, ciliadas de los sacos vestibulares las que van a permitir que ustedes recuperen el equilibrio. Y si no fuera así, por instinto de conservación se activa, ¿no?, que las manos son las que se van a poner para evitar que la cabeza caiga primero a la vereda o a la pista. Sucede igual con el músculo, ¿no? Cuando nosotros estiramos mucho nuestros músculos, ¿no?, y es muy fuerte la tensión, este se contrae y genera ¿qué? Una sensación de dolor que hace que el músculo, si estiramos la pierna, contraigamos la pierna. También con el uso muscular, por ejemplo, en asociación con la orientación y el equilibrio, las personas que cargan costales de papa, que sobrepasa el peso de la persona, las ponen encima, ¿no? Si ustedes han observado, en algún momento acompañaron a sus padres a hacer compras en grandes mercados como La Parada, y si no, bueno, pues yo particularmente he observado, ¿no?, cómo la persona levanta el costal, sus músculos se hinchan, las venas se le marcan, lo pone detrás y empieza a mover el músculo con la espalda, luego da un último golpe y empieza a caminar de manera, y va hablando, salgan, 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 voy con bulto, voy con bulto, voy con bulto. ¿Por qué? Porque basta 1 milímetro de desequilibrio para que ese costal y la persona se caiga. Y la última modalidad son las sensaciones visceroceptivas, aquellas que tienen que ver con la satisfacción de necesidades fundamentales, ¿no?, del ser humano, como la sed, ¿no? Como les comenté hace un momento, que no le hice caso al sudor y llegó un momento en que ya no tenía saliva, todo lo tenía seco y me vi obligada a levantarme y a coger un poco de agua para tomar y proseguir, ¿no?, en la exposición. Igual sucede con el descanso, jóvenes. Personas que no descansan, que están 24 horas, tras 24 horas, tras 24 horas, llega un momento en que el sistema nervioso colapsa. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita descansar para realizar actividades que se dan propiamente cuando descansamos. Entonces, colapsamos. ¿Qué receptor es el que hace la transducción? Recepciona estas sensaciones, ¿no? Los osmoreceptores. ¿Dónde se hace la transducción? En el hipotálamo, específicamente en conjunción con el sistema límbico. A ver, Fechner y Weber fueron los que, al estudiar las sensaciones, demostraron que existe el umbral mínimo y el umbral máximo.
En el mínimo yo es lo que necesito de estímulo para generar una sensación. En el umbral superior yo llego a mi tope de sensación, es decir, hasta dónde puedo yo, es el límite que me permite a mí recibir o desarrollar una sensación. Si yo estoy en un concierto y alguien me habla, no solamente voy a desarrollar sensación, ¿no? Dependiendo de quién sea el protagonista, yo voy a desarrollar o voy a hacer uso de un umbral superior y umbral mínimo. Pero también se va a aplicar el principio de figura y fondo, por ejemplo, porque al prestarle atención a mí, a la persona que está conversando conmigo, esa persona se convertirá en la figura y todo el resto será el fondo. Argos, anda para allá. Argos, pasa que... Ay, perrito. Ven, papi, ven. Disculpen, jóvenes. No, anda para allá. Entonces, concluimos el tema ya con el último concepto, la transducción. ¿Qué es la transducción? Es el proceso por el cual se convierte un tipo de energía recibida por un receptor en impulso nervioso. Ese impulso nervioso se da a nivel del cerebro, en una área específica. Si hablamos de conversión de energía electromagnética, se hará la transducción en el lóbulo occipital, en la corteza occipital, para lo que tiene que ser con visión. Si hablamos de audición, en la corteza cerebral del lóbulo temporal, por citar dos ejemplos de transducción. Bueno, jóvenes, dejamos este tema y voy a compartir con ustedes el video del canal de YouTube llamado Antroporama, donde se expone cómo la corteza somatosensorial genera un modelo sensitivo llamado homúnculo, donde a mayor cantidad de sensaciones genera un homúnculo sensorial diferente. Comparto con ustedes el siguiente video, no es muy largo, es relativo. O sea, cuando percibí a mi humano por primera vez, o sea, pensé que feo, pero bueno, yo no soy nada superficial, o sea, pero nada. Así que me quedé con él porque a mí lo que me importa es el interior. Esta es una pregunta un poco extraña. ¿Qué pasaría si tu cerebro tuviese que dibujarte basándose solo en la forma en que siente tu cuerpo? Pasaría algo muy, muy, muy feo. En concreto, pasaría esto. Esta cosa se llama homúnculo y es un mapa de nosotros que existe en nuestra corteza cerebral. Vamos a empezar por lo básico para entender esta caricatura. Este es tu cuerpo. Mejor dicho, tu cuerpazo. Las diferentes áreas de tu cuerpazo están monitorizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por una parte de las neuronas que componen tu sistema nervioso. Son neuronas que se dedican a percibir cosas como si alguien nos está tocando, si un bicho se está desplazando sobre nuestra piel o dónde están nuestros brazos. Una buena parte de la información que envían estas neuronas hacia tu cerebro llega a un punto concreto llamado corteza somatosensorial, de soma, cuerpo, y sensorial, de sensorial. Es en este preciso punto de nuestro cerebro, la corteza somatosensorial, en donde está cartografiada esta horrenda caricatura de nosotros. Es por eso que este homúnculo tiene un apellido, homúnculo somatosensorial. Si tu cerebro tuviese que dibujarte basándose solo en lo que percibe de tu cuerpo, sin usar los ojos, dibujaría lo que hay en la corteza somatosensorial, porque es donde llega toda esa información. La cosa interesante es, ¿por qué le saldría algo con forma más o menos humana y no un churro? ¿Por qué decimos que aquí hay un homúnculo?
Resulta que la corteza somatosensorial dedica áreas concretas de su interior a procesar la información sensitiva de distintas partes del cuerpo. Y resulta que el orden de estas áreas en la corteza calca en cierta medida el orden real de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el área dedicada a procesar la información sensitiva de los ojos se sitúa encima de la nariz y está encima de la de los labios. Como en la cara, en el cerebro, los ojos están también encima de la nariz y la nariz sobre los labios. Si cogiéramos la corteza somatosensorial, la extendiésemos sobre un plano y marcásemos en cada punto la sensibilidad que procesa, quedaría algo así. Como ves, prácticamente se dibuja un cuerpo. El orden no es perfecto, pero si hacemos un poco de origami con la corteza, nos saldría el homúnculo. Pero, ¿por qué esta representación de nosotros es tan desproporcionada? Porque hay unos miembros que son más grandes que otros. Para entenderlo, vamos a hacer una pequeña prueba. Tócate, por ejemplo, los labios. Y ahora tócate, no sé, la pantorrilla o el culo. ¿A que sientes que tus labios son más sensibles que tus pantorrillas o que tu culo? Ahora mira al hombrecillo pesadillesco que alberga tu cerebro. Vaya, tiene unos labios muy grandes y unas pantorrillas muy pequeñas, o un culito muy pequeño. Esto nos quiere decir algo, ¿verdad? Pues sí. La cuestión es que algunas partes del cuerpo están vigiladas más intensamente que otras. Y debido a que están vigiladas más intensamente, necesitan más extensión de la corteza somatosensorial para procesar su información. La deformidad del homúnculo cerebral se debe a esto. Es deforme porque las partes de nuestro cuerpo más sensibles están representadas en la corteza en un área mayor, y las partes menos sensibles en un área menor. Por eso este reflejo de ti tiene la cara tan grande y los labios tan grandes, porque son partes de nuestro cuerpo especialmente sensibles. Y por esto es calvo, porque los pelos no tienen nervios y por tanto no son sensibles, que sé que te lo estabas preguntando. Ojo, no quiero que nadie de este vídeo se vaya pensando que dentro de nuestras cabezas vive un hombrecillo así, aunque eso explicaría muchas cosas. Este homúnculo es una representación 3D de este mapa 2D que está grabado en nuestra corteza somatosensorial y nos enseña cosas muy curiosas, como la organización tan organizada que tiene nuestra corteza cerebral. Todo un selfie hecho a través de nuestro cerebro. Por si te lo estabas preguntando, sí, existen otros homúnculos cartografiados en nuestra corteza cerebral. Está, por ejemplo, el homúnculo motor, que se parece bastante al somatosensitivo, pero no es exactamente un hermano gemelo. En él, el tamaño de cada miembro representa la fineza de movimientos que podemos hacer con cada parte de nuestro cuerpo. Por eso tiene unas manos tan grandes. Es gracioso porque el homúnculo cerebral puede verse como que en una parte de la realidad todos somos muy feos. Hasta Brad Pitt y Angelina Jolie. La belleza está en el interior. Bueno, depende de cómo lo mires. Hasta aquí este vídeo sobre el homúnculo cerebral. Espero que te haya gustado y si quieres seguir cultivando tu belleza interior y conocer más cosas de tu cerebro, no olvides suscribirte al canal. A ver, ¿qué es la percepción? A diferencia de la sensación, que es un proceso psicológico, al igual que la percepción, la sensación, en la percepción participa mucho los procesos biológicos. En cambio, en la percepción no, porque la información que llega a partir de la sensación es integrada, discriminada e interpretada por el cerebro para darle un significado específico. A esta percepción se le suma, por ejemplo, el bagaje cultural de un sujeto, su nivel educativo, que ya lo he mencionado en varias oportunidades, ¿no? Hace momentos atrás, ¿no? Para elaborar perceptos, no solamente es tomar de lleno la información sensorial, sino que a esta información sensorial se le suma la cultura, creencias, costumbres, el entorno social, todo para generar una idea. Eso es lo que yo quise exponer cuando compartí con ustedes esta interpretación musical del grupo Adolescentes, donde parte de la letra decía, si alguien pisoteó la flor, mi misión es levantarla y hacerte feliz, ¿no? En una clara alusión
sobre qué concepto tenía el protagonista, ¿no? de la letra de la canción acerca de lo que era la virginidad, ¿no? Un concepto mucho más amplio. ¿Debido a qué? A su experiencia, debido a N cantidad de factores, ¿no? Entonces, eso es la percepción, ¿no? Integrar, discriminar e interpretar información sensorial para darle un significado y a partir del significado elaborar una imagen o percepto. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? Básicamente el ser humano, que es el sujeto, y el objeto que va a ser captado por nuestros receptores y luego llevado al cerebro para elaborar el percepto. Pero cuando hablamos del percepto, debemos tomar en cuenta la idea, la representación y el elemento propiamente sensorial. El elemento propiamente sensorial es aquel que va a nuestro cerebro a través de en este caso, si observamos una naranja, nosotros vamos a elaborar una imagen, una sensación. Luego vamos a determinar ideas. ¿Qué es una naranja? Tal vez las características redonda, piel rugosa, ácida, muy ácida o a veces ácida y dulce a la vez. Y viene la representación. La representación va a tomar a la sensación, a la idea, pero a su vez experiencias asociadas a la naranja, ¿no? Al concepto de naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece simple, ¿no? En teoría, ¿no? Sensación, idea y representación, pero se toman muchos elementos en cuenta para formar adecuadas percepciones, jóvenes. La Gestalt, aparte de definir como escuela, ¿no? cuál era el objeto básico de su estudio, demostró que el todo es más que la suma de las partes con este axioma característico de esta escuela. Esta escuela también demostró que hay principios de la percepción que permiten elaboración de perceptos tomando puntos de partida, como punto de partida estos principios. El primero de ellos es el principio por el cual ante una percepción vamos a diferenciar cuál es el elemento principal en lo que vamos a percibir y cuáles son los elementos secundarios. En este ejemplo, la figura viene a ser el candelabro, que por internet, en Wikipedia o en otros buscadores, encontramos muchos ejemplos similares, pero en este caso nosotros tenemos no solamente que centrarnos en los bordes, sino tenemos que abrir nuestra visión, nuestro campo visual, para mirar los objetos en su total dimensión. ¿Y cuál es la total dimensión? Que hay una mujer que observa ¿a qué? A este candelabro. ¿Y por qué concluyo que es un candelabro? Porque encima del candelabro hay una vela. Entonces, lo que hace que este candelabro se convierta en figura y la persona que está mirando a este candelabro se convierta en fondo. En este momento también estamos haciendo uso del principio de figura y fondo. Por ejemplo, yo que estoy haciendo la exposición a través de mi monitor viene a ser la figura. Todo lo que hay alrededor del monitor, incluida yo, vendría a ser el fondo. Igual les debe suceder a ustedes. Ustedes son parte del fondo y su figura principal viene a ser su tablet, celular, PC o laptop. Esto de los principios perceptuales, ¿no? Como figura y fondo, clausura, proximidad, constancia perceptual, a veces nos conllevan al cerebro a elaborar percepciones equivocadas o a elaborar ilusiones básicamente objetivas.
cómo se observa en estas dos figuras. Nuestros ojos han mandado una información específica. ¿Y cuál es esa información específica? Tenemos un tallo con hojas, otro tallo con una flor en botón, tenemos dos tallos y flores, un tercer una hoja que sobresale del tallo que lleva la flor en botón, una mariposa que en vez de volar hacia arriba está volando hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué más observo? Un fondo blanco, los tallos son oscuros y las flores son de color coral o melón. Entonces, con toda esta información aislada, ¿qué es lo que hizo mi cerebro? Mi cerebro interpretó que los espacios vacíos deben ser cubiertos y generó un concepto. ¿Y ese concepto cuál es? Que en esta imagen tenemos el perfil o el rostro delineado de una mujer. Ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo es eso? Si solamente son hojas, una mariposa y unas flores. Nuestro cerebro aplica las características fundamentales de este proceso. Interpreta, ¿no? Recepciona, discrimina e interpreta información sensorial. Entonces, esta hoja que está caída hacia el lado izquierdo se convierte en la ceja. Esta hoja que está extendida se convierte en un ojo, ¿no? Y la parte baja de esa hoja se convierte en las pestañas. La mariposa se convierte en la nariz. ¿Por qué razón? Porque justo parte de las alas de la mariposa están sombreadas, lo que alude a una nariz pequeña. Y esta flor se convierte en los labios. Inclusive hay parte de los pétalos de la flor se encuentran separados, lo que alude al labio superior y al labio inferior. Tal es el poder de convencimiento de nuestro cerebro que bloquea, por ejemplo, que nosotros sumemos a este concepto el tallo de esta flor que haría de boca. Porque si lo aceptamos así como así, sería un rostro femenino con una chivita que sale de la boca. Fíjense ustedes el poder del principio de clausura, el principio de proximidad en esta imagen. Situación igual sucede en la imagen de la derecha, donde se observan dos seres humanos, un anciano con una alforja y un bastón, una mujer que lleva un manto y dentro de ese manto ahí está su bebé, tiene un faldón largo que sobresale o que le cruza una especie de banda. Un arco, columnas, claro, oscuro. ¿Qué es lo que hizo el cerebro? Fusionó, combinó el claro oscuro, el arco con las columnas y completó y aplicó el principio también de proximidad. Y nos llevó a que esto que son elementos aislados como el señor, la señora, el perro, el arco, las columnas, al momento de cerrar un concepto, nuestro cerebro armó que es el perfil de un señor con barba que tiene una camisa, ¿no? Esta banda hace de cuello, es el viento que mueve las hojas que vienen de adentro hacia afuera, hace de cabello, ¿no? Lo que mi cerebro interpreta como un señor adulto mayor, barbón y con el pelo hacia el medio calvo porque no es calvo completo. Ese es el poder de convencimiento a través del principio de clausura. Nuestro cerebro interpreta
esa información individual y la convierte en una información global. Proximidad. Cuando los objetos están cerca uno de otro, tendemos a percibirlos juntos y no separados, como sucedió acá, juntos y no separados de manera individual. Acá tenemos la siguiente imagen. Aplicando el principio de proximidad, las personas que están en círculo y buena parte en diagonal y vertical, nuestro cerebro asocia y formula que es esto, que acá en esta imagen se ha recreado la imagen del símbolo de la paz. Semejanza. Objetos que tienen el mismo color, tamaño, forma, suelen percibirse que son parte de un modelo, de un patrón, de una guía, de un parámetro. Por ejemplo, estrellas negras, las estrellas rojas no se toman en cuenta porque se generaliza que todas las estrellas son negras. Acá tenemos las flores fucsias que siguen una dirección en diagonal, pero observamos que hay un grupo de flores que son transversales. Nuestro cerebro, por estar todas juntas y siguen un mismo camino, se interpreta que siguen el mismo tono y la misma, están agrupadas del mismo modo por la semejanza y el color. Tercero, el principio de cierre. Tendemos a completar todo aquello que está incompleto, las líneas punteadas las cerramos y todo aquello que es en forma individual, nuestro cerebro lo completa como un objeto general. Así no sea parte de nuestra realidad. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente dos imágenes. En la imagen de la izquierda hay manchas negras sobre fondo blanco y en la imagen de la derecha tenemos aves que están volando o que han sido dibujadas sobre un fondo blanco. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro, por la ubicación de las manchas, haciendo uso de la memoria, dice, no, eso no son manchas, esa es la fotografía de un dálmata. Pero alguno dirá, profesora, un momentito, aguántese. También en la naturaleza tenemos otra especie que utiliza el blanco y el negro. Entonces yo sé que me van a decir que puede ser una cebra, pero recuerden que las cebras no son manchas, son rayas y en la imagen se observan manchas. Disculpen. En la imagen de la derecha, las aves han sido dibujadas como aves que están volando. Algunas aves tienen las alas muy extensas, otras inclinadas, otras pequeñas, otras solamente se observa la forma no muy definida. Entonces, por la ubicación y la posición de estas aves en conjunción con la forma de sus alas, es que el cerebro interpreta que este es el rostro de una mujer con el cabello al viento, de cejas prominentes y de labio inferior grueso. Y lo único que hay, jóvenes, en la imagen de la derecha son aves de color negro en un fondo blanco. Lo que acabo de realizar es una descripción aplicando el principio de cierre y de clausura. Continuidad. Tendemos, es decir, nuestro cerebro tiende a agrupar todo aquello que sigue, a todos los objetos que siguen una misma dirección o un patrón. Es lo que sucede cuando viajamos al norte o al sur, ya sea observando algodonales, cañaverales, ya sea observando al sur los espárragos, ¿no? Y todo eso. Las líneas paralelas aparentemente tienden a converger cuando en realidad no. Todas estas líneas siguen una misma
dirección, en paralelo. Constancia perceptual es el principio por el cual, a pesar de que cambie la forma, el tamaño o el color, en nuestro cerebro existe la imagen prefija de una realidad ya conocida o vivenciada. En este caso, por ejemplo, una puerta, así esté cerrada, entreabierta, a medio abierta o esté en paralelo, siempre vamos a saber que eso es una puerta. Así varíe la forma o la intención de la ubicación de la puerta. También por constancia perceptual, nosotros cuando vamos a una discoteca y observamos a las personas que tienen los dientes amarillos, salvo aquellas que tengan dientes amarillos, sabemos que la mayoría de personas no tiene dientes amarillos. Estos dientes, generalmente los dientes son blancos, lo que hace o lo que alude de que por constancia perceptual nosotros sabemos que no son amarillos. También por constancia perceptual, si vemos a lo lejos un elefante y aparentemente se ve pequeño, salvo que sea una cría de elefante, esa excepción, nosotros sabemos que el elefante no es pequeño, el elefante es de gran magnitud. Igual sucede con este ejemplo, ¿no? Por constancia perceptual sabemos que las fresas son rojas y no turquesas. Disculpen, por favor. El último principio, la ley de la buena forma o la pregnancia. Mediante este principio, nuestro cerebro tiende a ver de forma armoniosa, ¿no? Del mejor modo y de ver de forma simple aquello que puede ser complejo, desarmonizado o que tenga una forma incompleta. Nuestro cerebro elabora o busca recrear la mejor versión de aquello que no pueda ser armonioso. Cito el ejemplo. Cuando ustedes estuvieron en su entrenamiento en educación inicial recortando figuras humanas, en un primer momento ustedes mochaban dedos, parte del zapato, parte de la cabeza, del cuerpo humano que estaban recortando. Su cerebro cogía su dedo índice y decía, mire profesora, aquí está el zapato, pero era un zapato incompleto. Acá está la oreja, pero era una oreja mutilada. Acá está la cabeza y parte del borde de la cabeza se había perdido. Entonces, a través del principio de la pregnancia o de la buena forma, aquello que no posee una forma armoniosa, nuestro cerebro tiende a brindarle la mejor que pueda encontrar. Aplicando otro ejemplo, este principio en la pregunta 20, que dice María observa en la nube, le otorga a las nubes la forma de un elefante. La respuesta es pregnancia, porque María, aplicando este principio, le da a las nubes que observa una forma adecuada, en este caso la forma de un elefante. Trastornos de la percepción. Son dos, la ilusión y la alucinación. ¿Se acuerdan que les dije que utilizaba esta canción, ¿no? Virgen, porque a veces el amor nos lleva a elaborar ilusiones. ¿Y por qué comento esto? Porque la definición de ilusión es esa, ¿no? Alterar o modificar la verdadera imagen de un objeto, situación o condición, dándole una que no le corresponde, ¿no? A veces nosotros nos ilusionamos porque una chica o un chico tiene un gesto amable
y nosotros percibimos que le gustamos, cuando en realidad no puede ser, simplemente es un gesto de amabilidad o de empatía. Entonces, la ilusión es una percepción alterada o modificada partiendo de una imagen, ¿no? De la imagen real. Existen dos tipos de ilusiones. La subjetiva, en la que el sujeto, debido a su estado emocional, va a equivocar la percepción, ¿no? Con respecto al sujeto que vive esa ilusión. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una persona que se encuentra en depresión, ella interpreta que las personas que están a su alrededor son malas. Y eso le genera a ella, porque ella es la que está haciendo la interpretación, tristeza y mucho dolor. Entonces, en la ilusión subjetiva prevalece mucho el estado de ánimo o la condición emocional de la persona. Cosa que es diferente en la ilusión objetiva, porque en la ilusión objetiva, la postura o la ubicación de la parte del objeto que vamos a percibir en su totalidad, tendemos a percibir una imagen que no corresponde. Para validar este concepto, yo he utilizado la ilusión de Ponzo, que podemos ver por buscadores, ¿no? Por distintos navegadores y por YouTube, información acerca de la ilusión de Ponzo, en la que plantea que dos líneas paralelas que tienen la misma dimensión en cuanto a ancho, altura y extensión, pero que al momento de que estas dos líneas paralelas, al momento de converger aparentemente, una de las líneas que la atraviesan de forma transversal es más ancha que la primera, que está al inicio de estas dos líneas paralelas. ¿Cuál es la explicación? Que nuestro cerebro interpreta que esta línea que está cerca de la convergencia es más ancha que la que está al inicio de las dos líneas paralelas. La explicación es simple. Eso es una ilusión objetiva. ¿Por qué? Porque ambas líneas tienen la misma dimensión, pero es nuestro cerebro que por la postura o la ubicación tiende a percibirlo de manera equivocada, ¿no? Nuestro cerebro interpreta que esto es más grande que esta, cuando en realidad ambas tienen la misma extensión. Y la alucinación. La alucinación es la falsa percepción, que consiste en captar algo donde en realidad no hay tal como es. Yo las invito, en este caso a las chicas, a que recuerden, ¿no? Como mencioné hace un momento atrás, cuando a veces algunas chicas del salón venían, pues ellas muy exquisitas, muy bien marketeadas, elaboradas, y a veces las que percibimos ese momento de mírala, cómo se alucina la última, la más, la ya no ya, ¿no? Porque nosotros interpretamos que la alucinación es la falsa percepción de algo que no existe, de algo que en realidad no es. Entonces nosotras le decíamos, o no, o poniéndome yo como protagonista, yo propongo que mi compañera se alucina la última chupada del mango, ¿no? Creyéndose algo que ella en realidad no lo es. Entonces, la alucinación, ya volviendo básicamente al concepto, la alucinación es la falsa percepción en la que el sujeto percibe algo donde en realidad no hay. En el caso del ejemplo, tenemos que el sujeto está alucinando porque ve que en el espejo hay dos personas muy parecidas a él que están conversando.
Entonces, no puede ser posible, este sujeto se encuentra dentro de este trastorno de la percepción llamada alucinación. También nuestro cerebro interpreta lo que es el movimiento, salvo que nuestro cuerpo sienta que se está moviendo, como por ejemplo cuando no comemos, no ingerimos alimentos y al cabo de unas horas ¿no? sentimos cómo nuestro estómago se mueve y escuchamos cómo ese movimiento genera un ruido, ¿no? Y ponemos la mano en nuestro estómago y sentimos ese movimiento, que no es aparente porque es real. Entonces, las percepciones de movimiento aparente son producidas por 3 fenómenos. En este caso, el fenómeno pi genera un movimiento aparente cuando asociamos objetos, ¿no? a personas, no, objetos, situaciones, ¿no? donde confluyen encendido de luces que se prenden y se apagan. Y nuestro cerebro interpreta que ese objeto rodeado de luces que se prenden y se apagan, entonces nuestro cerebro interpreta que ese objeto tiene movimiento, cuando en realidad no es así. Es nuestro cerebro quien interpreta que el encendido y el apagado le dan aparente movimiento a ese objeto estático. Otro ejemplo de movimiento aparente es el fenómeno estroboscópico, que se manifiesta cuando tenemos imágenes estáticas que se juntan y proyectadas de manera veloz, genera en nuestro cerebro que interprete que esas imágenes tienen movimiento. Y la última, ¿no? El último modo en el que nosotros podemos percibir movimiento aparente es a través de la ilusión autocinética, que ocurre cuando nosotros ponemos nuestros ojos fijos en una imagen, en un punto, en lo que nosotros querramos comprobar cómo es esta ilusión autocinética. Entonces, fijamos nuestros ojos en ese objeto y aparentemente observamos que ese objeto que miramos fijamente se mueve, pero en realidad no se mueve el objeto. ¿Qué es lo que se mueve? Son nuestros globos oculares, porque nuestros ojos no pueden estar quietos o estáticos de modo permanente. A esta condición de mover nuestros ojos de manera, ¿no? Luego de un tiempo en modo estático se le llama efecto nistagmático. Esta imagen ha sido diseñada para que nuestro cerebro la interprete como que hay movimiento aparente. Y en realidad nuestro cerebro así lo interpreta. Racionalmente yo sé que esta imagen no se mueve, es una imagen estática, pero por el color negro, la profundidad del color, si yo miro hacia un costado, un punto cualquiera de la imagen, voy a observar que el resto de la imagen se mueve. Los círculos que están en el borde derecho, superior, el inferior, todos ellos aparentemente cobran movimiento. Si yo dejo de mirar la imagen y con el rabillo del ojo, yo observo que esa imagen es estática, pero si yo la observo en su totalidad, esta imagen cobra movimiento. Retiro mis ojos y solo con el rabillo observo esa imagen y yo observo una imagen estática. Y por último tenemos las pareidolias, que es un fenómeno también psicológico asociado a la percepción en la que cualquier estímulo vago, generalmente imágenes, es percibido de manera
reconocida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, vuelvo a incidir, recibe la información, discrimina la información e interpreta la información. En este caso, esta es la fotografía de una roca que está en el conjunto pedroso de Marcahuasi. Cuando uno llega a Marcahuasi, lo primero que observa es esta imagen. ¿Y qué es lo que se observa? Por el fenómeno de la pareidolia, nosotros le vamos a dar una forma reconocida por nosotros a esta piedra que ha sido erosionada. Inclusive, se aplica el principio de pregnancia, porque si ustedes observan, esta es una imagen, esta es una roca que ha sido erosionada más por un lado que por el otro. Pero por pregnancia yo le voy a dar a esto una curvatura, como si fuera el perfil de la cabeza del cráneo. Voy a identificar un arco ciliar que hace de ceja, una nariz en este borde de la piedra erosionada. Voy a también a darle boca, una forma de boca a esta piedra erosionada, mentón y cuello. Todo eso lo hizo ¿quién? Mi cerebro, partiendo de la memoria, de información que yo tengo guardada en la memoria y aplicando principios de pregnancia, de clausura, de proximidad, dependiendo de cómo quiera yo adecuar esta imagen y mandarla a mi cerebro. Situación igual sucede con esta imagen. En esta imagen lo único que hay es un árbol, ¿no? Pero es el cerebro quien interpreta que en ese árbol no hay un árbol, sino hay una mujer de gran altura, desnuda, que tiene los senos al aire. Y usted diría, profesora, ¿y dónde están los senos? Acá tenemos un seno y por acá tenemos otro seno. Deforme o no, pero seno. También tenemos que esta mujer tiene piernas largas y que muestra sus genitales. Dios mío, ¿y dónde está eso? Yo no observo. Esta hendidura, esta parte de la corteza levantada del árbol genera que mi cerebro recree genitales, recree piernas, brazos, brazo acá, seno, y esto sería el rostro femenino. Parte de las ramas de este árbol hacen de cabello. Miren ustedes el poder de convencimiento de nuestro cerebro. Muy bien, dejamos el tema de sensación, de percepción y pasamos al tema de memoria. La memoria es fundamental. Se criticó a inicios de este nuevo siglo la vigencia de un método que ayuda mucho a las personas porque hace uso de la memoria. Se criticó el nuevo enfoque educativo que se dio en el Ministerio de Educación, criticó mucho al memorismo, pero la memoria es fundamental, jóvenes, en la vida de todo ser humano. Gracias a la memoria es que recordamos nuestro DNI. Gracias a la memoria recordamos nuestra dirección y la hemos aprendido de forma repetitiva una y otra vez, hasta que no se olvide cuál es la dirección donde nosotros vivimos. Es difícil y es bien raro que un alumno diga, ¿pero por dónde vives? No sé, no me acuerdo. ¿Pero el nombre de una calle? No sé. ¿Pero qué carro tomas? Uno que dice Chancas. Pero Chancas, estoy haciendo alusión al colegio donde yo trabajo, que es en Santa Anita, ¿no? Y yo tomo un carro que dice Chancas y me bajo en donde hay un tanque de agua. Pero le digo, ¿no sabes la dirección de tu casa? No sé. Entonces es bien difícil, que un adolescente de 12, 13 años diga que no sabe. La memoria es riquísima en información. ¿Por qué? Porque es un proceso 100% subjetivo. Nadie puede utilizar la memoria de otra persona. ¿Por qué? Porque en ella participan experiencias
totalmente personales y que son reconocidas como nuestras. No podemos reconocer como nuestra la experiencia que ha vivido una persona diferente a nosotros. También se le considera como una capacidad que permite retener y localizar eventos vividos con anterioridad. Es decir, por ejemplo, su fiesta de promoción, ¿no? O tal vez ustedes son chicos, son chicos de la promoción COVID, ¿no? Muchos jóvenes que terminaron el colegio en el 2020 no pudieron hacer su fiesta de promoción ni su ceremonia de graduación. Los que terminaron en el 2021 también. Los que han terminado el año pasado quinto de secundaria, bueno, ellos sí han tenido fiesta de promoción porque se levantó esa restricción, pero en el 21 y en el 20 muchos jóvenes no tuvieron ni ceremonia de graduación, no pudieron hacerse los recuerdos, salvo que los padres se hayan organizado de tal modo que puedan haberse entregado los anuarios, ¿no? La memoria es selectiva porque nos permite olvidar aquello que no nos suma. Y eso es lo que ustedes deben hacer, jóvenes. En su corta vida que tienen, no pueden almacenar información que no les suma. Saquen, eliminen esa información para que puedan dejar espacio y recibir información que sí les va a sumar, que sí les va a ser beneficiosa y que les pueda ayudar a hacer estos dos procesos, percepción y aprendizaje. ¿Cuáles son las fases de la memoria? Son 5. La primera es la fijación, que es el registro de esta información y puede ser de modo voluntario o no. Y el incremento de este registro va a depender de cómo el ser humano o cómo nosotros hacemos un entrenamiento para fijar esa información. Lo que ustedes realizan, ¿no? Desarrollar o resolver ejercicios con fórmulas, con teoremas, haciendo balanceo de ecuaciones, por citar ejemplos, y lo hacen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Inclusive hay jóvenes que ya han fijado la fórmula de tal modo que observan el ejercicio y dicen, pum, ya está, resuelto. ¿Por qué? Porque el registro de la información fue de forma voluntaria. La conservación es la grabación y almacenación, el almacenamiento, de la información. Y esta se da a nivel del inconsciente. ¿Por qué el inconsciente? Porque en el inconsciente es el área enorme que hay en nuestra personalidad, en nuestra psique, donde podemos almacenar mucha información, que a veces basta un evento que se asocia a una experiencia parecida a la nuestra y sacamos del inconsciente y lo llevamos al consciente de manera vívida. El reconocimiento es el recuerdo identificado como nuestro. En el reconocimiento se hace uso mucho de la memoria, de la sensación y de la percepción. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite reconocer que fue parte nuestra. Nadie puede decir que vivió algo que no vivió, donde no fue protagonista secundario, pero el personaje principal puede ser otra persona. Por ende, el reconocer una experiencia donde no somos parte principal, ¿no? Protagonistas de esa experiencia, la recordaremos, pero se nos puede pasar muchos eventos, muchas situaciones que no han sido tomadas en cuenta, que sí tome en cuenta el protagonista. La localización a través de esta fase de la memoria nos permite ubicar en el tiempo y en el espacio esa información que la reconocemos como nuestra, que la conservamos porque es nuestra y la evocamos cada vez que se asocia una experiencia a esta localización de la información.
Perdón. Tipos de memoria. Tenemos según la duración, según la modalidad y según el contenido. Según la duración, tenemos, por el tiempo de conservación, tenemos información sensorial. La información sensorial, jóvenes, es aquella que puede guardarse o conservarse por espacio de 2 segundos. Yo diría hasta un poco más. Y básicamente la información que mandan los sentidos. De todos los sentidos, ¿cuál es la información que más guardamos? La olfativa, la visual y la auditiva. Esa es la información que difícilmente se olvida. La demás puede pasarse por alto, puede caer en desuso, pero la información obtenida por ojos, oído y olfato difícilmente se olvida, especialmente la olfativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene un olor que nosotros lo reconocemos como nuestro. Y ese olor ese olor impregna toda nuestra ropa. Por ende, nuestra ropa siempre la vamos a identificar como nuestra. Pero cuando alguien usa nuestra ropa, deja en ella una huella de olor que no la vamos a reconocer como nuestra. La memoria de corto plazo. Selecciona y almacena información. Selecciona y almacena información por espacio de 25 segundos y esta se almacena por paquetes. Su capacidad es limitada, por eso es que información nueva desplaza a la información antigua. Un ejemplo de deficiencias de memoria de corto plazo son las personas que padecen, por ejemplo, de Alzheimer. Ellas no recuerdan información reciente, pero sí recuerdan información que está en la memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que toda información siempre va a estar guardada, registrada de modo ilimitado. Nuestra memoria de largo plazo es infinita. Siempre va a guardar mucha información. Según la modalidad puede ser mecánica y racional. Por ejemplo, aprender las tablas de multiplicar se fijó en nuestra memoria de manera mecánica. No, se nos preguntaba, a ver, canta la tabla, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Nos aprendíamos de memoria. Y si no seguía la secuencia, nosotros nos quedábamos callados. A veces nos preguntaban, a ver, tabla del 2. Y tú repetías como disco la tabla del 2. Y te preguntaban de la tabla del 3 y no la habías estudiado, te quedabas callado. Entonces, en la memoria mecánica se fija la información por repetición. La memoria racional es aquella que permite organizar la información de tal modo que ésta se pueda transferir a la memoria de largo plazo por paquetes. Es lo que ustedes hacen cuando desarrollan ejercicios basados en fórmulas, en teorías, capitales de departamentos, capitales de países europeos, nombre de los continentes, nombre de los océanos, número del derecho, ¿no? Si es que hablamos de cívica, el derecho 2, el derecho 3, todo eso se hace por paquetes porque hacemos uso de memoria racional. Y según contenido tenemos memoria sensoromotora, ¿no? Que es la que está relacionada con aquella información que tiene que ver con el movimiento que realizamos en un determinado momento. La memoria social, que es aquella que se utiliza para el desplazamiento, ¿no? Cumplir las normas sociales, como por ejemplo, respetar la luz verde que está hacia los carros y tomar en cuenta la luz roja que está delante de nosotros, ¿no?
Y la emotiva es aquella que tiene que ver con nuestras reacciones emocionales. Lo que a veces hacemos por amor o lo que dejamos de hacer por amor. El olvido es fundamental. Se define como la incapacidad para recordar. Es natural y esencial porque va a permitir eliminar aquello que no utilizamos y darle paso para recibir nueva información. ¿Cuáles son las causas del olvido? El desuso, ¿no? La huella de nuestra memoria se va desvaneciendo con el tiempo y a veces esta información requiere de una asociación o de un estímulo para que nuevamente vuelva a ser retomada. Asumo que, por ejemplo, información allegada a sus principios morales, a sus principios religiosos que aprendieron ustedes en la básica, ahora que ya están fuera del colegio, esa información ya no les debe ser muy útil. Su huella de uso ha desaparecido y van a requerir volver a leer esa información para que nuevamente se active. Se olvida por interferencia o el olvido proactivo. Este tipo de olvido inhibe que una información aprendida permita el aprendizaje dificulta el aprendizaje posterior, es decir, lo que yo pueda asumir como nuevo luego de un aprendizaje previo. Retroactiva, cuando un aprendizaje reciente infiere en recordar una información que yo ya viví anteriormente. Y olvidamos por este mecanismo que Sigmund Freud lo denominó la represión. Olvidamos aquellas situaciones que nos han causado mucho dolor o incomodidad, ¿no? El roche, la palta, como se decía en mi época, puede generar represión y hacer que me olvide episodios importantes de mi vida. ¿Cuáles son las alteraciones o los trastornos de la memoria? Mencionamos el más importante, es la amnesia, que es la pérdida total o parcial de la memoria. Puede ser por causas neuronales o psicológicas. Cuando uno está en amnesia, pierde todo lo que es con referencia a nuestro entorno social y básicamente también a nuestra persona. No reconocemos a padres, hijos, esposo, marido, mamá, papá. ¿Por qué? Porque la amnesia bloqueó esta capacidad de recordar. Hay amnesia anterógrada, que es la incapacidad para adquirir nueva información. Hay amnesia retrógrada, que es la incapacidad para recordar el pasado. Luego tenemos las amnesias funcionales que se producen por un estilo de vida muy exagerado, ya sea el estrés, la ansiedad o las emociones negativas. La demencia senil, ¿no? Que es propia de las personas que sobrepasan los 60, 70 años. No digo que todas las personas que están en esa edad pueden desarrollar demencia senil, pero sí pueden desarrollar episodios de olvido, ¿no? Y el último, el síndrome de Korsakoff, que es un padecimiento propio de las personas que consumen alcohol, que son alcohólicos crónicos, ¿no? Que no tienen memoria debido a la falta de la tiamina. La paramnesia, que es la sensación de haber vivido algo ya, ¿no? De haber vivido algo cuando en realidad no se ha realizado. La hipermnesia, que es la capacidad de recordar todo con detalles, ¿no? También se reconoce como la fijación y evocación de gran cantidad de información. Si es una ventaja tener hipermnesia, sí, si tú le
le das un fin a favor tuyo, sí, pero si consideras que no te es positivo, pues padecer este tipo de trastorno debe generarte mucho dolor porque no puedes olvidar situaciones negativas, siempre las tienes presentes, están ahí, muy, muy, muy en la piel. Muy bien, jóvenes, dejamos el tema, ya concluimos y pasamos ya a desarrollar la separata. Voy a compartir de una vez el PPT con ustedes. En la separata, pero tenemos que explicar. El recorrido del impulso nervioso hacia el cerebro se hace a través de ¿qué vía? De la vía aferente, es decir, sube del receptor hacia el cerebro. La respuesta baja hacia el receptor por la vía eferente, del cerebro hacia el receptor. 2. Proceso por el cual el receptor convierte el estímulo físico, en un impulso nervioso. A este proceso se denomina transducción. Significa convertir la energía o la información obtenida del receptor y esta es llevada hacia el cerebro. Este proceso se llama transducción, convertir el estímulo en un impulso nervioso. 3. Proceso por el cual se realiza la interpretación, jóvenes. Si hablamos de sensación, si hablamos de percepción, en el tenor de la pregunta se manifiesta interpretación e integración de diferentes sensaciones. A ojos cerrados, la respuesta es percepción. La dureza y la aspereza del lapicero es elaborada a través de qué parte de la corteza cerebral en donde se realiza es identificar la dureza y la aspereza. Esta sensación se identifica, se transduce en el lóbulo parietal. Es una actividad reactiva, consciente, en la cual se captan características. Vuelvo a reiterar, si el tema es sensación, percepción y memoria, y me dicen que vamos a captar características aisladas de objeto, la respuesta a ojos cerrados va a ser sensación. A ver, ondas electromagnéticas son estímulos que al actuar sobre el receptor generan sensaciones ¿de qué tipo? Visuales. ¿Por qué? Porque nuestro ojo ha sido diseñado para captar las ondas electromagnéticas a través de los conos y de los bastones y mandar al lóbulo occipital para que se convierta en un impulso nervioso esas ondas que fueron sensaciones. 7. Me encuentro con cierta persona sonriente de cara conocida y que me habla. Sin embargo, no recuerdo su nombre. ¿Qué proceso de la memoria está fallando? A ver, la evocación. No puede ser la localización porque no nos menciona el tiempo y el espacio, que sería básicamente localización, sino es la evocación. Tal vez yo estoy evocando ese rostro utilizando una experiencia diferente. La postura o cambio de rotación del cuerpo pertenece a qué tipo de sensación? A la de rotación. El órgano de Corti es el receptor sensorial. ¿De qué tipo de sensaciones? Las auditivas. El órgano de Corti es el que está en el oído medio. Cuando un individuo no escucha el timbre de su casa que suena, es porque no se ha estimulado ¿qué umbral? El umbral mínimo, porque recuerden que para que se manifieste una sensación tenemos que buscar
lo mínimo de sensación para que ésta se pueda producir. 11. Es un trastorno cualitativo de la memoria, es decir, tiene que ver con la calidad de la información que nosotros mandamos a la memoria. Tal vez es una experiencia gratificante, pero en realidad esa experiencia nunca la vivimos, pero nuestro cerebro la asume como que la hemos vivido. A este tipo de trastorno de la memoria se le conoce como paramnesia. En la pregunta 12, ustedes tienen que colocar cuál es lo verdadero, cuál es lo falso, y determinar que de las 4, cuántas son verdaderas y cuántas son falsas. En este caso, tenemos que los animales también presentan sensación, eso es verdadero. Es un proceso elemental que solo capta información aislada, también es verdadero. Algunos consideran que es la base biológica de la percepción, también es verdadero. Y no es influenciada por el medio, sí. La verdad es que sí está influenciada. Entonces, pero si en el tenor se plantea que no es influenciada, entonces la respuesta es falsa. En la pregunta 12, la respuesta es la alternativa D. En un microbús atestado de gente con las ventanas cerradas, transpiro. ¿Qué receptor térmico se activó? El de Ruffini, porque tiene que ver con el calor. Cuando uno escucha al cantante de un conjunto musical, a pesar del ruido que hace el público dentro de un concierto, ¿se da qué principio? El de figura y fondo, porque el cantante viene a ser el protagonista, la figura principal, y nosotros que estamos alrededor del cantante vendría a ser el fondo. 15. Recordar juegos de nuestra infancia realizados en la calle implica que la información se ha almacenado ¿en qué memoria? De hecho, en la memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo. Pero, ¿de qué tipo es esta memoria de largo plazo? La memoria episódica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con experiencias netamente personales. 16. Algunos perturbados mentales creen escuchar voces del infierno que les manda a realizar rituales malvados. La respuesta para este tipo de alucinaciones o de trastornos es la alucinación ecoica. ¿Por qué? Porque la persona que está en este trastorno escucha voces que le ordenan realizar determinadas acciones. Lo mismo sucede con las alucinaciones ecoicas, donde personajes cobran vida. Y las alucinaciones ósmicas tienen que ver con nuestros fluidos corporales. 17. Aprendí inglés en Nueva Jersey durante mi infancia, pero retorné al Perú hace 20 años y ya lo olvidé. ¿Qué factor produjo el olvido? Acá aplicamos el desuso. ¿Por qué? Porque al desarrollar una nueva forma de comunicación a través del español, lo que aprendí hace tantos años atrás y no tener una huella que estimule ese recuerdo pasa a ser desuso. No me sirve, no me es útil. 18. Voy completando un rompecabezas a través de qué principio. Eso lo mencioné hace un momento atrás. A través del principio de cierre o de clausura. Pedro sufre un golpe en la cabeza y a partir de ello presenta incapacidad para recordar información que tenía almacenada. ¿Cuál es la respuesta? La amnesia retrógrada. ¿Por qué? Porque no puede recordar información que ya él la había asumido como suya. Y 20, que mencioné esta pregunta en el ejemplo de la pregnancia, ¿no? María ve un elefante en las nubes. El principio perceptual que ella utiliza es pregnancia. Muy bien.